El cuerpo humano es frágil y a veces la muerte llega de las formas más brutales que uno pueda imaginar. Pocas cosas resultan tan perturbadoras como una vida que termina por la completa separación de la cabeza del cuerpo. Cuando sucede es instantáneo, dejando horror e incredulidad. La historia ha registrado casos tan terribles que son imposibles de olvidar. Revelaremos 5 historias reales de las muertes más inquietantes de este tipo. Hechos que muestran cuán repentino, violento y perturbador puede ser realmente el final. Era el 5 de septiembre de 2013 en Brooklyn, Nueva York. En el parque Calvert Vaux, cerca de Coney Island, se había reunido un grupo de fanáticos de aeronaves a escala. Entre ellos estaba Roman Pirosek Jr., de 19 años. No era un piloto más, era conocido por su estilo audaz y arriesgado, mientras su padre Roman Sr. era vicepresidente del club Seaview Rotary Wings. Aquella tarde, Roman llegó con su padre para hacer más acrobacias. Pero lo que debía ser otro vuelo más terminaría en uno de los accidentes más impactantes que el pasatiempo haya visto. El interés de Roman por los helicópteros había comenzado años antes, gracias a su padre. Pronto se dedicó a las acrobacias, publicando sus vuelos en línea. Su máquina favorita era el Align T-Rex 700 NDFC, valuado en unos $1,500. Pesaba más de 6 libras y su hélice tenía una envergadura de 62 pulgadas. Su rotor de fibra de carbono giraba a más de 2.000 revoluciones por minuto, y bajo ciertas condiciones, expertos decían que podía alcanzar hasta 60 millas por hora y girar a 4.000 revoluciones por minuto. No era un juguete. Era una máquina capaz de causar graves daños si algo fallaba. Roman había creado una audiencia en YouTube mostrando trucos arriesgados. En un video, dejaba caer el helicóptero desde el cielo y reactivaba el rotor a pocos centímetros de su cabeza. Eran maniobras impresionantes de ver, pero llenas de peligro. Cuanto más cerca volaba el helicóptero, mayor era el riesgo de un error fatal. Aquel día de septiembre, Roman lanzó su T-Rex al aire. Testigos dijeron que realizaba una acrobacia compleja cuando el helicóptero perdió el control. Algunos creyeron que fue error del piloto, otros, una falla mecánica. Expertos que revisaron sus videos antiguos notaron una ligera inestabilidad, lo que indicaba que algo podía estar mal. En helicópteros con motor a nitro como el T-Rex, incluso una falla mínima puede volverse mortal. Mientras el helicóptero giraba y se volteaba, se dirigió directo hacia Roman. En segundos, las aspas de alta velocidad impactaron su cabeza y cuello. El golpe fue tan fuerte que su padre y los presentes solo pudieron mirar horrorizados. Los equipos de emergencia llegaron rápido tras los llamados de los testigos. Al menos 4 personas vieron a los rescatistas intentar salvarlo, pero las heridas eran demasiado graves. Fue declarado muerto en el lugar. La policía encontró su cuerpo sobre el pasto, con el control remoto a un lado y el helicóptero destrozado a unos 6 metros. Los restos dispersos marcaban el suelo, un recordatorio de cuán rápido la acrobacia se había vuelto fatal. Para Roman Sr. fue insoportable. Él había sido quien introdujo a su hijo en ese pasatiempo, y ahora lo había visto perder la vida por él. Los miembros del club estaban devastados. Admiraban el talento de Roman, aunque sabían que solía volar el helicóptero demasiado cerca durante sus maniobras. Roman no era solo un aficionado. Se había graduado de la High School for Construction Trades, Engineering and Architecture en Queens, y recientemente había participado en una demostración en Delaware. Sus amigos lo describían como alguien enfocado y decidido. Expertos dijeron luego que este era solo el segundo caso conocido en Estados Unidos de una muerte causada por un helicóptero a control remoto. Años antes, un hombre en Texas había perdido la vida de manera similar. Rich Hanson de la Academy of Model Aeronautics explicó que los helicópteros son los más difíciles de pilotar en el mundo RC, ya que requieren concentración constante. Los aviones pueden tolerar pequeños errores. Los helicópteros no. El T-Rex 700 de Roman era uno de los modelos más grandes y potentes. Por su velocidad, peso y tamaño, exigía precisión total. El experto en RC Way Roberts revisó sus videos y consideró que el accidente pudo deberse a una falla mecánica más que a un error humano. Helicópteros de noticias mostraron luego a los detectives en el lugar, con la máquina destrozada sobre el pasto a unos 6 metros del cuerpo de Roman. Las fotos se difundieron rápido, causando conmoción pública. Aquel 5 de septiembre de 2013 en el parque Calvert Vaux, los límites terminaron en tragedia, dejando a su comunidad en shock y de luto.
Era el 16 de agosto de 2003 en Houston, Texas. En el Hospital Christus St. Joseph, los médicos hacían sus rondas, los pacientes recibían atención y el personal iba y venía por los pasillos. Entre ellos estaba el Dr. Hitoshi Christopher Nikaido, de 35 años, residente de cirugía que se había graduado hacía solo 2 meses en la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, Houston. Seguía los pasos de su padre, un reconocido cirujano cardiovascular. Conocido por su carácter tranquilo y su compromiso con la medicina, Hitoshi también era un cristiano devoto que soñaba con ser médico misionero. Pero esa tarde, un accidente dentro del hospital acabaría con su vida de una forma tan perturbadora que dejó a sus colegas conmocionados y a la comunidad médica en total incredulidad. Hitoshi estaba por usar el ascensor 14, en el segundo piso. Cuando intentó entrar, las puertas se cerraron de golpe, atrapando sus hombros. Antes de que pudiera reaccionar, el ascensor subió. En segundos, su cabeza quedó atascada y el movimiento le provocó heridas fatales. Otra trabajadora del hospital iba a entrar al mismo tiempo. Se vio obligada a presenciar todo, y quedó atrapada dentro del ascensor junto al cuerpo durante casi 20 minutos. Los bomberos lograron liberarla, pero debió ser atendida en emergencias por el shock. La noticia se difundió rápido, y los investigadores llegaron al lugar. El ascensor había sido revisado por técnicos esa misma semana. Por precaución, el hospital cerró todos los elevadores del edificio. Lo que descubrieron después fue alarmante. Ron Steele, jefe de inspectores del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, determinó que el accidente fue causado por un cable mal colocado. Normalmente, solo un cable debe conectarse al perno del controlador del sistema, permitiendo que los sensores detecten obstáculos. Pero en este caso, había 2 cables conectados. Ese error impidió que los sensores de seguridad funcionaran, atrapando al Dr. Nikaido cuando las puertas se cerraron. Ese fallo eléctrico habría bastado para provocar la tragedia, pero no fue el único problema. Los investigadores hallaron al menos 22 violaciones al código de seguridad vinculadas al ascensor 14. Aún peor, el elevador tenía 1 mes de retraso en su inspección anual. Todo apuntaba a un mantenimiento deficiente y a normas de seguridad ignoradas. El problema de fondo es que los ascensores, aunque se consideran seguros, pueden volverse peligrosos si no se mantienen correctamente. Datos del Buró de Estadísticas Laborales y de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos muestran que ascensores y escaleras mecánicas están relacionados con unas 30 muertes y 17.100 lesiones cada año en el país. Estadísticamente, los accidentes son raros, 1 cada 12 millones de viajes, pero cuando ocurren, pueden ser catastróficos. Para Hitoshi, las probabilidades no importaron. Nació el 27 de abril de 1968, en Tokio, Japón, y creció en Connecticut, tras mudarse con su familia a Estados Unidos. Trabajó duro hasta graduarse en junio de 2003. Durante sus estudios fue presidente del Student Intercouncil, ganándose el respeto de todos por su liderazgo. Su sueño era servir como médico misionero, pero su vida terminó apenas 2 meses después de comenzar su residencia. Dejó a sus padres, padrastros, hermanos y familia extendida. Fue sepultado en Restland Memorial Park, en Dallas. El hospital también fue investigado. En ese entonces pertenecía a Christus Health, que lo vendió en 2006, alegando que las instalaciones eran demasiado costosas para modernizar. Con los años, el edificio cambió varias veces de dueño, lo que despertó sospechas sobre si los problemas financieros habían llevado a descuidar la seguridad. Los ascensores existen desde la antigüedad, desde Arquímedes en el año 236 a.C. Se los considera uno de los medios de transporte más seguros. Pero como demostró esta tragedia, un solo error, sumado a infracciones ignoradas, puede convertirlos en mortales. 22 años después, la historia del Dr. Hitoshi Nikaido sigue siendo recordada. Era la noche del 11 de agosto de 2025 en Mount Waverly, un tranquilo suburbio de Melbourne. Dentro de una pequeña casa en Adrienne Crescent, Athena Georgopoulos, de 39 años, y su pareja Andrew Gunn, de 50, pasaban la noche juntos. Athena tenía 5 meses de embarazo de una niña, algo que nunca creyó posible a su edad. Para ambos era el inicio de una nueva etapa, pero esa esperanza terminó de forma repentina, en uno de los casos más impactantes que la ciudad había visto en años. Cerca de las 9 de la noche, los vecinos reportaron fuertes gritos, discusiones y los ladridos constantes de los perros de la pareja. Uno de ellos, molesto por el ruido,
Llamó a la policía para una verificación. Minutos después llegó otro llamado, esta vez urgente. Cuando los agentes arribaron se encontraron con una escena perturbadora dentro de la vivienda. Athena y Andrew estaban muertos. El cuerpo de Andrew mostraba signos de extrema violencia, mientras que Athena también había perdido la vida en circunstancias brutales. Afuera en las paredes y el cerco, había mensajes pintados con aerosol. El karma no es un menú, basta es basta. Traición inevitable y consignas veganas. Mezcladas con ellas frases como eres gay. Las palabras pintadas en amarillo, verde y negro parecían un mensaje, aunque no estaba claro si explicaban el ataque o si buscaban confundir a la policía. El sospechoso fue identificado como Ross Judd, de 34 años. Fue arrestado unas 4 horas después en la estación de tren Westall, a 6 kilómetros del lugar. Testigos dijeron que tenía consigo 2 pastores alemanes cuando la policía lo detuvo. En video se lo veía arrodillado en el andén, con la camisa manchada de sangre, antes de ser esposado. Los investigadores descubrieron rápido que Judd no era un desconocido para Athena y Andrew. Creían que había estado en la casa antes y que tenía una conexión personal con al menos uno de ellos. El inspector Dean Thomas, de la División de Homicidios, confirmó que el ataque había sido dirigido y no al azar. Una teoría apuntaba a una disputa por perros. Andrew tenía un pastor alemán llamado Dragon, mientras Judd solía pasear con 2 del mismo tipo. Los vecinos habían reportado ladridos constantes antes del hecho, lo que indicaba una posible confrontación. Otros mencionaron posible consumo de sustancias, pero nada fue confirmado. El hallazgo dejó al vecindario traumatizado. Un hombre que se cruzó con la escena, Ben Scott Sandvik, dijo que nadie debería ver algo así, describiendo el impacto emocional que le causó. Otra vecina, Dimmy, que conocía a la familia de Athena desde la infancia, la recordó como amable y cariñosa. Contó que Athena se dedicaba al cuidado de su madre, Petty, quien sufre problemas de salud. Más tarde, Petty publicó un mensaje en griego: «Nunca dejaré de amarte. Hasta que nos reencontremos, hija mía, en la luz de los ángeles». En el tribunal, los fiscales describieron la investigación como compleja, con abundante evidencia de ADN en análisis y autopsias demoradas por el embarazo de Athena. Los detectives revisaron también cámaras de seguridad y dispositivos para entender mejor la conexión de Judd con la pareja. Cuando Judd compareció ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne, no pidió libertad bajo fianza. Según los informes, guiñó un ojo a un dibujante y sonrió a la prensa, un gesto que incomodó a muchos. Su defensa solicitó atención médica durante su detención. Su próxima audiencia fue programada para el 13 de enero de 2026, por videollamada. La policía no reveló el arma usada, solo confirmó que no era un arma de fuego. También investigaron si Judd había hecho los grafitis. Las palabras karma, traición e inevitable sugerían un posible resentimiento. La tía de Athena, Patty Dilberidis, contó que su sobrina deseaba ser madre desde hacía mucho y estaba feliz por el embarazo. Esperaba con tanta ilusión tener a su bebé, dijo. Los asesinatos conmocionaron a Mount Waverly, un barrio antes conocido por su paz y seguridad. Los vecinos admitieron que ya no se sentían seguros, mientras los detectives permanecieron varios días en la escena recolectando pruebas. Aún con Judd bajo custodia, el motivo seguía sin aclararse. La investigación continúa, pero lo cierto es que una pareja que se preparaba para comenzar una nueva vida fue arrancada del mundo, y con ellos, el futuro que esperaban. Era el 7 de agosto de 2016 en Kansas City, Kansas. La familia Schwab planeaba pasar el día en el parque acuático Schlitterbahn. Esa mañana fueron a la iglesia y luego se prepararon para un día de diversión. El parque celebraba el Día de los Funcionarios Electos, que ofrecía entrada gratis a las familias de representantes locales. Scott Schwab, miembro de la Cámara de Kansas, fue con su esposa Michelle y sus 4 hijos. Pero al final del día, sus vidas cambiarían para siempre. Caleb Schwab, de 10 años, era el segundo de los hermanos. Aquel día de agosto, Caleb tenía una sola meta: subir a la atracción más famosa del parque, la Verrückt. Verrückt, que significa loco en alemán, no era un tobogán cualquiera. Con 168 pies y 7 pulgadas, era más alto que las cataratas del Niágara, y se promocionaba como el tobogán más alto del mundo. Los visitantes subían 264 escaleras, abordaban una balsa para 3 personas y caían a casi 70 millas por hora. Tras la primera caída, la balsa subía una segunda colina antes de descender al agua. Prometía adrenalina, pero ocultaba fallas peligrosas.
Al entrar al parque, Caleb y su hermano Nathan, de 12 años, corrieron directo a la Berrucht. Scott les recordó: los hermanos se mantienen juntos. Caleb sonrió y respondió: lo sé, papá. Esas serían sus últimas palabras. En la cima, los empleados separaron a los chicos para equilibrar el peso. Nathan bajó primero y llegó bien. Esperó a Caleb. Poco después, Caleb subió con 2 hermanas visitantes. Él se sentó adelante y ellas detrás. Al caer, la balsa tomó velocidad y se lanzó por la segunda colina. Caleb fue impulsado hacia la red de seguridad superior, golpeando una barra metálica. El impacto fue instantáneo. Las 2 hermanas sobrevivieron, pero quedaron heridas, una con la mandíbula rota y la otra con fracturas faciales. Testigos hablaron de gritos, sangre en el tobogán y un fuerte chasquido. Nathan, que seguía esperando, vio todo y corrió hacia sus padres gritando: ¡salió volando de la Berrucht! El personal detuvo a Scott y Michelle. Un trabajador le dijo a Michelle: créame, no querrá seguir. Scott exigió respuestas hasta que alguien le confirmó que Caleb había fallecido. El parque cerró 3 días y la Berrucht nunca volvió a abrir. Las investigaciones revelaron que la atracción se había construido sin ingenieros. Jeff Henry, copropietario del parque, y John Scully la diseñaron por prueba y error. En los ensayos, las balsas a menudo salían volando. En vez de rediseñar, pusieron una red, decisión que causó la muerte de Caleb. Documentos mostraron que el parque ya conocía los problemas. Al menos 13 personas habían resultado heridas antes, con conmociones, lesiones de columna y cortes en la cara. Los empleados admitieron que sabían que era cuestión de tiempo para que ocurriera una tragedia. Se presentaron cargos contra Henry Scully y el director de operaciones Tyler Miles por negligencia y encubrimiento. Pero en 2019, un juez desestimó el caso. Las leyes de seguridad de Kansas eran débiles, por lo que técnicamente no se había violado ninguna ley. La familia Schwab llegó luego a un acuerdo de $20 millones con Schlitterbahn y otros involucrados. Parte del dinero financió una beca llamada Can I Go Play, en honor al amor de Caleb por el deporte. Scott también impulsó nuevas leyes de seguridad en Kansas que exigieron inspecciones anuales y reporte obligatorio de accidentes. Schlitterbahn confirmó que Berrucht sería desmontada. Scott y Michelle hablaron luego de su dolor públicamente. Scott dijo: fuimos 6 al parque y volvimos 5. Michelle confesó que lo más difícil era no poder abrazar más a su hijo cada mañana. Su fe y el apoyo de otros los ayudaron a seguir, aunque el dolor quedó para siempre. La muerte de Caleb reveló fallas graves en la seguridad de las atracciones y dejó una marca imborrable en todos los que lo conocieron. Era el 9 de julio de 2023 en Riverdale, Georgia. Jessica Ross, una madre primeriza de 20 años, fue internada en el Southern Regional Medical Center luego de que se rompiera su fuente. Ella y su pareja, Treveon Isaiah Taylor Sr., esperaban con ilusión a su hijo, ya nombrado en honor a su padre. Treveon Isaiah Taylor Jr., lo que debía ser el momento más feliz de sus vidas, se convirtió en una pesadilla que los marcaría para siempre. Jessica estuvo en trabajo de parto durante horas. Pronto los médicos vieron que su bebé tenía una condición llamada distocia de hombros, donde los hombros quedan atascados en el canal de parto. Es una emergencia grave que exige pasos específicos, maniobras para liberar la presión, convocar más personal o pasar rápido a una cesárea. Pero según las demandas presentadas después, esos pasos fueron ignorados o demorados. Jessica empujó durante 3 horas. En lugar de ir enseguida a cirugía, la doctora a cargo, Tracy St. Julian, supuestamente tiró con demasiada fuerza de la cabeza y el cuello del bebé. Cuando finalmente la llevaron a cesárea, el cuerpo del pequeño fue extraído por cirugía, pero su cabeza ya se había separado antes. El bebé Isaiah no sobrevivió. Lo que ocurrió después agravó aún más el trauma. Los abogados afirmaron que el personal no les dijo la verdad a Jessica y Treveon. En cambio, envolvieron el cuerpo apretadamente y colocaron la cabeza encima para que pareciera intacto. Cuando los padres pidieron sostener a su hijo, solo les permitieron verlo tras una ventana. Su abogado luego dijo que esto se hizo para ocultar lo sucedido. El hospital también los presionó para cremar rápido y afirmó que no había autopsia gratuita disponible, empujándolos a pagar una privada. Durante días, la pareja creyó que su bebé había muerto durante el parto. Pero cuando el cuerpo llegó a la funeraria, el director avisó al forense del condado de Clayton. En febrero de 2024, el forense confirmó la causa de muerte: cuello roto y lesión en la médula espinal. La forma de muerte fue clasificada como homicidio.
no penalmente, pero sí causada por otra persona. En agosto de 2023, Jessica y Treveon demandaron a la doctora St. Julian y al Southern Regional Medical Center por negligencia, mala práctica en el parto y encubrimiento. Su abogado calificó el accionar del hospital como diabólico, señalando el intento de cremación rápida y la ocultación de las heridas. Buscando respuestas, contrataron al patólogo privado Jackson Gates, pagándole $2.500 por una autopsia. En cambio, descubrieron que él había publicado fotos y videos del examen de su bebé en Instagram, donde tenía más de 11.000 seguidores. Las imágenes mostraban detalles médicos gráficos, sin el consentimiento de la familia. La pareja quedó horrorizada. Aún con pedidos legales para eliminarlas, Gates siguió publicando nuevos videos. Cuando la prensa lo interrogó, se defendió diciendo que las leyes de privacidad federales no aplicaban y que compartía autopsias con fines educativos. En septiembre de 2023, Jessica y Treveon presentaron otra demanda, esta vez contra Gates y su empresa Medical Diagnostic Choices, por invasión de privacidad, daño emocional y fraude. El juicio fue en marzo de 2024. En junio de 2025, el jurado lo declaró responsable y les otorgó $2 millones en daños compensatorios y $250,000 en daños punitivos. Mientras tanto, el caso contra el hospital y la doctora St. Julian continuó. Alegaron que el hospital mintió, desalentó la autopsia y trató de ocultar la verdad. En una conferencia tras la clasificación de homicidio, Jessica se quebró y no pudo hablar. A su lado, Treveon dijo: «Solo queremos justicia para nuestro hijo. Nos mintieron. No nos dejaron tocarlo. No está bien. Solo queremos justicia». La policía del condado de Clayton sigue investigando y los fiscales revisan el caso. El hospital niega haber actuado mal, aunque sigue emitiendo comunicados de pesar. Para Jessica y Treveon, la pérdida de su hijo es más que una tragedia. Es el resultado del fracaso en todos los niveles. En la sala de parto, en la respuesta del hospital y luego en la traición de un profesional en quien confiaron. Sus demandas lograron justicia, pero lo ocurrido el 9 de julio de 2023 los acompañará por siempre.